Bueno, este es nuestro privilegio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están en realidad? Todas las veces que nos reunimos acá en torno a este programa me lleno de alegría, de satisfacción, porque sé que vamos a pasar momentos muy agradables. Nosotros, gracias a nuestra producción que trabaja arduamente, ¿no? Tratando de localizar a personas de relevancia dentro del ámbito en el cual nosotros nos movemos, especialmente cuando queremos hacer saber un poco a la comunidad toda, a la opinión pública, de cuántas cosas las iglesias cristianas evangélicas en el Paraguay han ido aportando a lo largo de las décadas, no de los años, pero de las décadas. ¿Por qué decimos queremos hacer saber? No es por una cuestión de alardear de las actividades del trabajo, sino porque por mucho tiempo las iglesias han trabajado, los componentes de una iglesia local, de alguna denominación perteneciente a alguna convención, algún concilio, hacen el trabajo, y es uno de los más importantes, ¿no?, en favor del ser humano, pero no lo publican, ¿no? Porque pensaban por mucho tiempo de que eso es un poco alardear de las cosas que se hacen, y cuando se habla del Señor no hace falta que todo el mundo lo sepa y todas esas cosas. Sin embargo, este programa cree que las cosas que se hacen hay que hacerlas bien y hay que hacerlas conocer. Por eso hoy tengo la presencia de mi buen amigo, el pastor Jorge Rochay. Él es de la Iglesia Bautista El Sembrador de San Antonio. Hace tiempo que está ahí, pero ha activado en muchas otras cosas a lo largo de su vida, ¿no? Y lo tengo acá en el programa. ¿Qué tal, Jorge Rochay? ¿Cómo estás? Pero feliz, Oscar, de estar en tu casa y agradecerte por la invitación. Pasan los años, pero la amistad perdura y siempre es un gusto reencontrarnos y compartir un poco sobre la vida de la familia, el ministerio, ¿verdad? Claro, es muy bueno eso, es muy bueno el hecho de que hoy podamos estar juntos en esta mesa, acá, en esta casa, en el Holding RCC, porque hace tiempo que no charlamos y justamente la producción y yo nos hemos puesto de acuerdo para extenderte una invitación de pasar una horita juntos. Y entonces saber un poquito más de cómo te están yendo las cosas. En principio, ya fuera de micrófono, fuera de cámara, estábamos conversando un poco. Tu familia está bien y eso es muy importante, gracias a Dios. Los chicos están creciendo, están tomando nuevos compromisos, algunos que se casan. Yo ya soy abuelo, vos, todavía no. Todavía no sos abuelo. Y esperemos que por un tiempo, ¿no? ¿Verdad? Y es un gran privilegio, ¿no? Sí. Si tener hijos es una bendición tan grande, tener nietos es una cosa extraordinaria. Así que te espera momentos muy agradables todavía. Vos originalmente sos de Argentina, ¿no? Yo soy nacido y malcriado en Corrientes, en la ciudad de Goya, que está a 220 kilómetros al sur de Corrientes capital. Más o menos unos 550 kilómetros desde acá de donde estamos, ¿verdad? De Asunción. Y después fui a estudiar en un tiempo, o sea, fui becado a Estados Unidos, volví, empecé mis estudios en Buenos Aires posteriormente, y ahí estudié en el Seminario Internacional Teológico Bautista. Uh-huh. Me casé en el año 1992 con una hermosa paraguaya. Ah, por ahí viene la mano, ¿no? Y terminando el seminario teníamos invitaciones, ¿verdad? Uh-huh. Algunas muy interesantes, pero Dios quiso que vengamos a Paraguay. Uh-huh. Mi señora no quería venir al Paraguay. Ella hizo toda su carrera de medicina en Buenos Aires, su posgrado, hizo su residencia. Y claro, se había instalado, había logrado tener un lugar, pero cuando Dios llama, claro, no hay manera de negarse, ¿verdad? Uh-huh. En el año 2001 tomamos la decisión de venir a Paraguay. Ahora van a ser el próximo mes 24 años que yo estoy viviendo en el Paraguay, casado con paraguaya, hijos paraguayos. Y dentro de poco voy a poder decir más paraguayo que la mandioca también yo. Está bien.
Pero de tanto en tanto viajás a tu terruño, ¿verdad? Sí. Uno nunca puede despegarse del todo. No. A veces, por las ocupaciones, no es que uno tan fácilmente pueda ir, ¿verdad? Pero cuando puedo hacerme una escapada, voy, tengo mis hermanos en Argentina, Sí. y entonces siempre... Cuando hablas de Goya, me vino inmediatamente a la memoria el último gran conflicto de un menor que fue secuestrado, que desapareció, Loan, que desapareció ahí en la zona, que fue todo un tema. Yo seguí eso durante un mes y medio. Y lamentablemente es una realidad que aflora cada tanto, ¿verdad?, en la provincia de Corrientes. Ahí hay una madre que fue muy reconocida, una líder católica, la madre Peloni, muy conocida en Argentina, en todos los medios, fue la famosa monja que luchó en el caso de Soledad en la provincia de Catamarca. Uh-huh. Es una abanderada de la lucha social y ella venía denunciando hace mucho tiempo ya la venta de niños, uh-huh, que era algo bastante común. Claro. Gente muy humilde, con carencias, venden sus hijos, y lamentablemente eso se ha instalado, hasta se ha naturalizado, lamentablemente. Sí, y este caso fue muy conocido por el hecho de que la prensa decidió hacer un seguimiento profundo al asunto, pensando que podrían llegar, digamos, a los culpables, pero creo que hasta hoy las cosas no se han resuelto. Está todo entretejido. Lo que se cree es que es una venta, uh-huh, trata de personas. Sí. Bueno, y fuiste pastor casi toda tu vida, ¿no? Mira, yo tuve el llamado a ser pastor a una edad muy temprana, a los 12 años. En un campamento de verano, justamente el amigo que también es pastor, Pablo Ulet, tomamos la decisión juntos. ¿A los 12 años? A los 12 años. Te estoy hablando, yo tengo 60, o sea que saca cuenta 1976. Sí. En esa época los campamentos no tenían ningún tipo de comodidad. Íbamos más que nada para sociabilizar y compartir con jóvenes de distintas localidades en el nordeste argentino. Y ahí un misionero americano, el pastor Carlos Hobson, hizo un llamado, un tremendo siervo de Dios, y varios jóvenes de ese campamento hoy son ministros, pastores de diferentes iglesias. Y la amistad que guardamos, todos aquellos que tomamos decisiones, sigue perdurando en este tiempo. Pero habrá sido una expresión de deseo a los 12 años, es como cuando le preguntaba al niño, ¿qué querés ser? Arquitecto, yo quiero ser carpintero, yo quiero ser pastor. No, vos sabés que no, Oscar, porque yo me bauticé a los 11 años. Ajá. Fue una decisión muy consciente, y a los 12 años yo era muy consciente, 12, 13 años, era muy consciente de las decisiones que tomábamos. Pero claro, mucha gente también decía, bueno, un niño, un adolescente, sí, hay que ver, ¿verdad? Pasó el tiempo, yo me fui becado, como te comenté, a Estados Unidos, volví, ingresé a la Facultad de Medicina, estudié medicina, llegué hasta el 4º curso de medicina, pero el llamado era más fuerte. Yo hacía simultáneamente en esa época medicina y teología. Participaba en una clase de patología de un erudito argentino que me decía a la hora, a las 7, me decía, pastor, ya es tu hora, tenés que irte al seminario. Fueron cosas que marcaron mi vida para después finalmente tomar la decisión de dedicarme pura y exclusivamente al llamado ministerial, ¿verdad? Y otro pastor que influenció mucho en mí fue el pastor Omar Herrera, de la ciudad de Cipolletti, un predicador muy importante, un hombre, un siervo de Dios con una gran capacidad de llegar a las audiencias. Y él también tenía una experiencia muy similar a la mía, es decir, había estudiado medicina, pero Dios le había llamado al ministerio, dejó la carrera
y hoy es un tremendo siervo de Dios, recorre toda América Central, Estados Unidos, Argentina, muchos libros escritos, ¿verdad? Y entonces él, en su experiencia me decía, no vayas a confiar en los deseos de tu corazón, sino confía en los deseos de Dios. Y eso me marcó. Uh-huh. Y bueno, así que yo terminé de cursar en el 2000 mi seminario, y en el 2001, febrero, me adelanté a mi esposa por fe y vine. Ajá. Y el llamado fue, mira, mi llamado, mi confirmación de venir a Paraguay fue muy interesante. Nosotros veníamos orando, yo había venido a predicar una campaña evangelística en la ciudad de San Antonio, que me habían invitado para conocerme y para trabajar en la comunidad. Y me quedé impactada porque la sociedad de San Antonio es muy parecida a la sociedad de donde yo nací, de Corrientes. Claro. Me sentía muy identificado, muy cómodo con la gente. Le gusta el pescado, le gusta la pesca, gente sencilla, humilde, muy solidaria, muy hospitalaria. Y a mí eso me llegó. Pero había propuestas de ser docente en el seminario, de una materia como teología sistemática. ¿Eso allá o acá? Allá en Buenos Aires. Allá, acá. Okay. Trabajar, ser pastor de una iglesia de muchos años de tradición. Y ahí entraste en una crisis de llamado. Vamos a seguir conversando, me interesa mucho. Qué interesante, en tan poco tiempo que mucha información nos está entregando Jorge Rochay, ¿sí? Él es de la Iglesia del Sembrador del barrio la ciudad de San Antonio, de la Iglesia Bautista. Enseguida vamos a profundizar un poco más sobre su vida y sobre su ministerio. Breve pausa y regresamos. Estoy con el pastor Jorge Rochay. Él hoy nos está comentando un poco de su vida. Al principio, en el primer bloque, qué interesante, quiso ser pastor desde los 12 años. Uno diría, a los 12 años uno tiene la capacidad de pensar, de saber lo que quiere ser. Él dice que sí, ¿verdad? Y mantuvo eso juntamente con otros por mucho tiempo, y acá lo tenemos. Estudió, fue a los Estados Unidos, entró en el seminario. Conoció a su esposa siendo estudiante de medicina, ella es argentina, vino acá al Paraguay, y había sido que toda su preparación teológica, ¿no?, era porque un día iba a venir a servir acá en el Paraguay, y esa parte nos interesa a todos porque el programa tiene que ver la iglesia cristiana, los obreros cristianos en la iglesia y en la transformación del Paraguay. ¿Cómo comienza tu ministerio acá? Una vez, ya me dijiste que viniste por una campaña evangelística, pero eso fue una venida ida otra vez, ¿verdad? Sí, yo vuelvo a Buenos Aires y, como te decía, tuve varias invitaciones, pero oraba y le decía a Dios, Señor, ¿será que soy tan ciego o que estoy tan sordo que no puedo entender? Vos sabés que soy duro de entender, por favor, mostrame con claridad. Al punto tal que después de 3 o 4 meses orando con mi esposa por el mismo motivo para definir nuestro futuro, en una parada habitual que yo hacía yendo al seminario, en un semáforo, oro estando en el auto. Había aprendido a orar en todo momento y también en los semáforos aprovechar la oportunidad de orar. Cierro mis ojos, hago esta oración, y al abrir los ojos, delante de mí, que no me había percatado, ante una enorme 4x4, cosa que no es muy común, o en ese tiempo no era común en Argentina, con chapa de Paraguay y de la ciudad de San Antonio. No te puedo creer. Entonces fue más claro echarle agua, ¿verdad? Si no querés entender. No, eso querés que te lo diga en estéreo. Sí. Así que imagínate, Oscar, en una ciudad. ¿Le comentaste tan grande a tu esposa eso? Claro, yo llegué al seminario y le dije al rector, porque el rector me estaba diciendo, el año que viene vas a ser ayudante de teología sistemática de la doctora fulana de tal, y ella después se vuelve a Estados Unidos y vos te quedarías haciendo tus primeras experiencias, y te ofrecemos esta iglesia en tal lugar. Y le dije, tengo la respuesta de Dios, me voy a Paraguay. No, dice, vos sos un místico, ¿verdad? Claro, porque era una... ¿En dónde fue que viste esta chapa? En la avenida Gaona. De allá. En la ciudad
de Buenos Aires. Bueno, sí, el dueño del 4x4 que estuvo en la avenida Gaona alguna vez y que decía, pues ya nos dicen ahora parece, ¿verdad? Sí. Por favor, póngase en contacto con la producción Sí, y hablar con Bruno y dígale, yo soy ese. Pasaron muchos años de eso. Y sí, más de 24 años. Claro. Y entonces... y vine por fe, Oscar, por fe porque... No es que te mandó una misión con todo arregladito, casa para vivir... La obra que hoy es la Iglesia Bautista del Sembrador era una obra misionera del Sembrador de la ciudad de Asunción. Uh-huh. Pero claro, eran pocas familias, ¿verdad? No había dinero para sostener a un pastor. Yo tampoco tenía esa pretensión, entonces mi deseo era trabajar, como el apóstol Pablo, hacer carpas para poder... llevar adelante el ministerio. Y así llegué, recuerdo, no exactamente ponerle un lunes, y el mismo día que llegué tenía una entrevista acá en el colegio sudamericano. Okay. Me hace una entrevista la dueña. Me dice, empezás mañana y tenés trabajo para la tarde. No, me dice, bueno, le voy a llamar a mi otra colega, y le llama a ella y me pone en contacto, y el mismo día que llegué, tuve trabajo, y al día siguiente confirmé mi segundo trabajo en el Colegio Canaán, Presbiteriano Canaán. ¿Y qué hacías? Y profesor de inglés. Profesor de inglés. Y después de ahí empecé, ¿verdad?, a tener otros trabajos. Pasé al Villamorra, al colegio de la Universidad Americana, al colegio internacional, capellán, profesor de materias de ciencias sociales. O sea que Dios te mostró, te llevó paso a paso de la razón del por qué te trajo entonces al Paraguay, sí, ¿no? Sí, inclusive acá en Paraguay. Pero yo siempre tuve bien definido que me trajo a San Antonio, porque hubo una iglesia de la denominación bautista, la más importante, el querido pastor José Micena, ¿verdad? Sí, en algún momento me habló para ir a ser su colaborador, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, yo le dije que no, que agradecía la confianza, nos queríamos mucho, amo a su familia, pero Dios me trajo a San Antonio. Uh-huh. Y Dios me trajo a servir Qué bueno. a esa comunidad que amo. No, y la verdad que sí, es pastor José Micena, que he trabajado tanto tiempo con él en la radio también, una gran persona, de un gran afecto, un gran cariño. Un prócer de los bautistas. Sí. El hijo Micena, ¿cómo se llama? Esteban, anotá, Bruno, por favor, en producción, que tenemos que traerlo a Esteban Micena acá, sí, para que él nos cuente también de cuántas cosas lindas está haciendo en virtud de la educación acá en el Paraguay. Desde los 2 años. Pero vos no tuviste tiempo de pecar, ¿eh? No, seamos sinceros, hay que siempre decir toda la verdad y nada más que la verdad. No, yo estudiando medicina me aparté del Señor, ¿verdad? Uh-huh. Tuve mis años de ser cabezudo, de haberme apartado. Pero fue una situación muy especial con la salud de mi madre, que yo decidí volver al Señor porque mi mamá tenía una enfermedad, era hipertensa, tenía una cirugía muy importante que hacerse, que en esa época solamente se podía hacer en Alemania, en Argentina no se hacía, viajó. Bueno, y Dios me ministró a través de todo eso, y yo volví al Señor, y a partir de ahí nunca más dejé el camino. Más o menos esto fue a los 21 años más o menos. Y la misma edad que habrá tenido el hijo pródigo, aquel del cual Jesús hablaba al respecto en su parábola. Menos mal que aplicó esa parábola a Jesús, porque si no todos hubiésemos estado, pues a quién no le sucedió, ¿verdad? Todos hubiésemos estado tan extraños, pero ¿por qué a mí nomás me sucede? Bueno, ya hay precedente bíblico. No es para una excusa, ¿no? Pero por lo menos hay precedente bíblico de saber que el Señor sabe que en alguna etapa de nuestra vida, o más temprano o más tarde, algo va a suceder. Sí. Dios quiera que no sea una cuestión muy profunda, ¿verdad? Porque a veces también uno, a razón de eso, puede llegar a situaciones límites, digamos, ¿no? Bueno, la congregación bautista en general para vos acá en el Paraguay, me imagino que debe ser algo muy importante, ¿no? Sí. En términos generales. Porque vos fuiste presidente, creo que de la Convención Bautista en algún momento. Más allá de todos los vaivenes que cada uno tenemos en el transcurso de nuestras actividades,
Yo he tenido tantos años en una institución, no todo siempre fue tan color de rosa, ¿verdad? A veces he tenido que estirar y aflojar con cierta gente que piensa diferente, pero al final de cuentas la tarea se hace. ¿Cómo te fue a vos en esa línea? Bueno, yo creo que cumplí con la visión que tenemos los bautistas, ¿verdad? Uh-huh. Generalmente el pueblo bautista es un pueblo que busca, al igual que denominaciones de raíz común como los menonitas, mantenernos fieles a la palabra de Dios, ¿verdad? La sana doctrina, trabajar mucho el tema del campo misionero. Exacto. También valorizar el tema de la educación. Uh-huh. Y también el tema del servicio social, ¿verdad? Es decir, creo que en ese sentido los bautistas han dejado huella en la historia, no solamente en Paraguay, en el mundo entero, ¿verdad? En los Estados Unidos creo que también fue también, por ejemplo. Y acá en Paraguay entiendo de que uno de los fuertes ha sido el Centro Médico Bautista, que tiene su larga trayectoria, ahora la Universidad del Centro Médico Bautista, los numerosos colegios que tienen iglesias bautistas que han hecho hincapié, ¿verdad?, en esto de la educación, nosotros mismos en San Antonio. Sí. En Villamorra, acá en Lambaré, la Iglesia Bautista La Hermosa, en Ciudad del Este, en Pedro Juan Caballero. Hay muchas ciudades dentro del país que tienen su iglesia y también un colegio que es un medio de evangelizar y sembrar la palabra en niños y por medio de los niños, obviamente, llegar a los padres, ¿verdad? Sí. A la comunidad. Y nosotros en San Antonio, en realidad empezamos con el servicio social con un comedor comunitario que se llamó Esperanza. Uh-huh. Y trabajamos ahí, llegamos a atender 170 niños por noche, dábamos la cena. En 2 turnos porque no entraban todos los chicos. Y fue un trabajo que lo hicimos en cooperación con la ayuda de la Fundación Jesús Responde al Mundo de Hoy, que fue con el pastor Walter Neufeld y su equipo, que nos ayudaron muchísimo, ¿verdad? Y así fuimos sirviendo. Llegó el momento en que la comunidad fue cambiando. Cuando nosotros empezamos, eso era un desierto de viviendas, ¿sí? Después, a los pocos años, llegaron los asentamientos y ahí fue que el comedor emerge. Pero después se fue poblando, fue mejorando. Hoy, por ejemplo, el intendente de la ciudad de San Antonio está a una cuadra del templo. Ah, qué bueno. Entonces, como para darte una idea de que pasa una calle asfaltada, cuando nosotros llegamos en el año 2001, la calle era de tierra, no había ni siquiera empedrado, recién se estaba colocando el servicio de agua, de luz. Fuimos como los pioneros en el barrio. Sin duda, sí. Yo creo que visité una o dos veces el lugar. Y hace bastante tiempo también. Tengo que volver, ¿no? Sí, no vas a reconocer. No voy a reconocer más. Una escuela, tenemos, el año pasado terminamos con 260 alumnos. Qué bueno, eso quiero que me hables un poquito más después de la pausa para ver un poco cómo está la iglesia, en este caso la Iglesia Bautista El Sembrador, haciendo posible que la zona, la ciudad de San Antonio, tenga un aporte tan especial desde la perspectiva cristocéntrica, ¿no? Porque aunque las escuelas tienen su curso, ¿no? Tiene que continuar todo lo que tiene que ver con la capacitación, ¿no? Académica, digamos. Sí. Después está el aspecto espiritual y hasta dónde ustedes avanzan con eso. Siempre, seguramente, cuidadosamente, porque hay tantas, no sé hasta dónde ustedes permiten, qué tipo de gente viene, qué tipo de gente no se acepta. Creo que está por demás decir. No hacemos creo que está por demás decir eso, pero es importante hablarlo, porque la gente muchas veces, cuando dice, ese es un colegio cristiano, UPA, acuérdate, ¿entendés? Sí. Por eso es que yo menciono esto, después de la pausa.
El programa nuestro es pasarla bien con ustedes, con nuestros invitados y conocer más, ¿no? Saber un poco más de todo lo que se está realizando en el país a razón de las diferentes iglesias cristianas que han echado raíces, convenciones, concilios, agrupaciones, misiones, ministerios. Y hoy nos toca hablar con el pastor Jorge Rochay de la Iglesia Bautista del Sembrador. Y la estamos pasando muy bien, ¿no? Yo tengo el café acostumbrado, gracias a Bruno. Tenemos agüita acá, sí, ¿verdad? No podemos invitarle sandwichito porque tenemos que hablar y entonces eso nos puede... Aparte es conveniente. Ya tenemos también ciertas limitaciones. Sí, con algo de sobrepeso. Háblame un poco del colegio. Yo no estaba tan al tanto al respecto de eso. Era una escuela entonces, sí. Ahí, ¿sí? En este momento está funcionando hasta el 9º grado. ¿Sí? Uh-huh. Nuestro deseo es poder seguir esta proyección con un crecimiento natural y terminar, o sea, tener el nivel medio y por qué no soñar más adelante con una universidad en San Antonio. Uh-huh. Puede ser tranquilamente la Universidad Evangélica. En algún momento hicimos contacto con el doctor Micena, ¿verdad?, al respecto, pero es un sueño y como todo sueño hay que ir cumpliendo el proceso previo, porque a veces la gente sueña, pero hay que llegar a ese sueño a través de subir los peldaños, despacito. El pastorado, cuando tenías 12 años, era un sueño. Sí. Después la iglesia, el templo donde estás, era un sueño. La escuela habrá sido un sueño también. Sí. Y cada cosa tiene un proceso. Y lo lindo es no saltar los procesos, ¿verdad? Sí. Porque cuando se saltan los procesos es cuando se encuentran algunas dificultades. Claro, porque uno pierde aprendizaje. Claro. Y el proceso nos sirve para aprender, porque Dios ahí nos enseña, nos corrige, nos dice no, esto no me gusta así, y hay que bajar la cabeza y ser humilde. Y he aprendido a través de estos años, Oscar, que la obra es del Señor, uh-huh. Que muchas veces uno puede tener las mejores intenciones, pero tiene que aprender, o yo por lo menos aprendí a humillarme delante de Dios y pedirle sabiduría en cada paso. Así uh-huh. Como Dios me indicó con claridad cuando tenía que venir aquí a Paraguay, que fue un escándalo, mi familia, mis amistades. Así también hoy estoy deseoso siempre de mantener ese espíritu de entregar todo a Dios y depender de Dios. Porque cuando es la voluntad de Dios, créeme, que se abren puertas, se facilita el camino, se disfruta más el proceso, hay un gozo compartido, los llaneros solitarios no funcionan, no sirven, hay que armar equipo, cuesta mucho armar equipo, hacer que la gente tenga empatía una con las otras, la valorización de los unos con los otros, el amor, el perdonarse, el comprenderse, el tolerarse, el soportarse. La iglesia en la cual yo nací es muy diferente a la iglesia de hoy. Uh-huh. Por ejemplo, yo fui un niño precoz, un adolescente precoz, siempre me gustó mucho la lectura y a los 14 años ya leía sobre doctrina, sobre las creencias de otras denominaciones, en nuestras diferencias con la Iglesia Católica. Y te puedo decir que mucho de eso no es que no me sirva, pero las necesidades de la Iglesia son otras. Antes, en la época de los 70, 80, nuestra vida estaba enfocada en cuestiones doctrinales en la Iglesia. Justamente. Y hoy, por lo menos yo humildemente trato de enfocarme en las necesidades de las personas que son generalmente, y después de la pandemia, relacionales. La pandemia desnudó la necesidad relacional de las personas. Totalmente. Que estamos tan expuestos y tan necesitados al amor, al acompañamiento, a la comprensión, que esta pandemia nos desnudó y nos descubre cuán necesitados somos, cuánta máscara y cáscara nos hemos puesto.
¿Cuánto ata las manos, por ejemplo, depender de una institución superior? Vos hablabas recién que ser llanero solitario no funciona, pero también a veces estar muy dependiente de ciertas instituciones que por lo general, no digo todas, pero algunas como que quieren manejar lo que vaya a ser tu propia visión. No se puede desarrollar el ser humano de esa manera, más todavía cuando tiene un llamado como el que vos, por ejemplo, tenés ahora. Las instituciones son buenas, pero a veces también le atan un poco la mano a uno. Yo no sé si habrás sentido eso en el transcurrir de los tiempos, ¿verdad? Porque se necesita una libertad para desarrollar, para saber, para interpretar la necesidad de la gente en una determinada ciudad, en un determinado barrio, que no todos lo tienen. Y uno tiene que empezar a hacer rodar esa rueda. No sé si te pasó. Sí. Bueno, dentro de la denominación bautista tenemos este concepto de cada congregación es autónoma, ¿verdad? Ajá. Claro, la convención generalmente puede compartir o alentar a abrazar fraternalmente algunos proyectos. Yo nunca me he sentido presionado, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí uno necesita aprender de que el pastor necesita armar equipos en su iglesia, uh-huh, y que necesita también confraternizar con otros siervos que tienen más experiencia, que tienen ya un camino trazado, que pueden enseñarte a no cometer los mismos errores, ¿verdad? Yo creo firmemente de que hasta el día que me muera voy a seguir aprendiendo, me voy a seguir equivocando, porque me he equivocado muchas veces. Pero hasta el día que te mueras vas a seguir siendo pastor de esa iglesia. ¿De qué depende? Eso es lo que a mí me preocupa, ¿verdad? Sí. Que a veces uno quiere, vos amás un ministerio, pero de repente hay una fuerza exterior que te presiona para otra cosa. Bueno, yo te abro mi corazón, Oscar. El pastor bueno, yo por lo menos, ¿verdad? He tenido mis crisis. Ajá. Yo he dicho, bueno, vale la pena, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué no seguir medicina? No, ¿por qué no me dedico a otra cosa, un negocio, o emprendo otra cosa, ¿verdad? Pero, y creo que la mayoría de los pastores, y sobre todo aquí en el Paraguay, donde convengamos que no reciben un buen sostén pastoral, ¿verdad? Si mi crisis hubiera coincidido con tu crisis, te hubiera dicho, ¿qué negocio vamos a hacer en el pasado? Pero claro, aguantamos, soportamos por la causa. Pero siempre Dios me hace recordar el llamado, ¿verdad? Y cuando Dios te hace recordar el llamado, yo te llamé, yo te traje, yo estuve contigo, y el día que Él me diga, yo creo que va a ser demasiado, así como fue clarito, como me dijo, te quiero en Paraguay, así va a ser clarito. Te va a mostrar otra chapa. Otra chapa, y dice, bueno, ahora jubilate, ahora anda a hacer de abuelo, anda a pasear, ¿verdad? Pero yo les animo a los pastores, a todos los pastores, el pastor que diga que no tiene crisis para colgar el ministerio pastoral, yo creo que no dice la verdad. Sí. Yo creo que el 99%, por lo menos lo que yo he leído, ¿verdad?, de los pastores pasa por esta crisis muchas veces, decir, pero no les servimos a Dios por sobre todas las cosas y el llamado a Dios. Y Dios no es deudor de nadie. Claro. Siempre nos sorprende. Yo estuve, mira, en estos días estuve con un bajón, perdí a una familia de la iglesia, me duele como pastor perder a una oveja, gente con la cual trabajamos juntos en el ministerio. Y cuando me pasa eso, me voy a Dios y le digo, háblame con claridad, porque si yo estoy ya molestando en el ministerio, me corro y le doy lugar a otro que pueda ir adelante. Y Dios me regala algo, Oscar. Una persona me llama, me dice, tengo una quinta ahí en San Antonio, te quiero mostrar. Me lleva a la quinta, me pasa a buscar con su chofer, me lleva, me dice, bueno, pastor, decime cuánto podés colaborar para esta quinta.
si va a ser para la iglesia, si va a ser para el colegio, si va a ser para capacitación de jóvenes, de matrimonio, para sacar jóvenes de la droga. Decime lo que vos podés. Y le hice una propuesta que yo me pareció inverosímil, ¿verdad? Sacó la mano, la llave de la quinta y me dijo: ahí lo tienes. Ahí te... Gloria a Dios. Entonces, Dios te responde de manera... Vos sabés que cuando yo converso con mis invitados, y en este caso cuando trato de hurgar un poco en estos asuntos, y alguien puede decir que tiene que ver eso con la construcción, la transformación del Paraguay, no se crea. Para transformar el país se transforman las personas. Sí. Y para que las personas se estén transformando, alguien tiene que estar sufriendo, ¿no?, detrás. Y nosotros sabemos que los ministros, los hombres de Dios, los que se dedican a Dios, ante estos también el diablo anda como león rugiente buscándolo devorar, y con mucha más fuerza. Y así todo se continúa la actividad. A veces suena mucho más fuerte en los momentos de crisis que uno comenta, tuvo esta crisis, pero en todo ese trayecto de crisis, lo que no se cuenta muchas veces es la bendición que sigue ocurriendo con la actividad que realiza la iglesia local, en este caso la iglesia Sembrador. Sí. Este es el primer año en muchos que mi esposa, mi familia, no nos tomamos vacaciones en enero. Generalmente en enero es el mes que nos tomamos un receso, ¿verdad? Y orando le pedimos a Dios, dijimos, bueno, vamos a hacer este año una capacitación intensiva. Y vamos a hacer discipulado intensivo. Necesitamos levantar discípulos. El lema de la iglesia este año es ser y hacer discípulos. El pasaje de Lucas 9:23, ¿verdad? Si alguno quiere ser... sígame cada día, ¿verdad? Y entonces, de pronto, se anotaron 50. Ay. Y vos decís, qué loco, en un mes de enero quiere venir a estar 2 horas los jueves, 2 horas el domingo a las 8 de la mañana. Es porque hay gente que quiere aprender y crecer. Y entonces esas son las respuestas de Dios que te dice, ¿viste? Que todavía tenés trabajo para hacer. Totalmente. Y esa gente es la que vale la pena. Lo vas a tener siempre. Lo que pasa es que de repente surgen olas por ahí que no entiendo por qué, hasta hoy no entiendo, en todas partes, en las empresas, en los ministerios, en el pastorado. Cuando más experiencia tienes y cuando más estás listo para dar una ayuda potencial a la necesidad de los individuos, es cuando algunos creen que ya tienes que colgar los guantes o los botines. Eso no está bien. Breve pausa y regresamos. Bueno, las cosas lindas que pasan cuando vamos a la pausa, ¿verdad? Esas cosas se tendrían que transmitir también. No sé si están copiadas, ¿verdad? Ahí sí que nos fulminamos. Si pudiéramos ser tan transparentes todos, pero no hay nada malo, ¿no? Es decir, no son tan éticos porque conversamos de cuestiones así personales. Entonces no se puede transmitir eso. Tu nivel de satisfacción, entonces, conforme a todo esto, me imagino que siempre es alto, ¿no? Siempre es alto porque me pasa a mí, te debe pasar a vos y a muchos otros pastores también, es que en el banco, en el depósito del banco, no sé cómo llamarlo, celestial, espiritual, están todas aquellas almas que de alguna u otra manera, con nuestro sí, que no es mérito nuestro, pero con nuestro sí al servicio a los 12 años, hoy conocen al Señor Jesucristo y se han vuelto en monitores que también han llevado a otros a los pies de Cristo. Me parece que ese es el valor más grande que uno conserva a través de los años. No, totalmente. Por ejemplo, tengo un grupo pequeño en casa, nos reunimos los miércoles, ¿verdad? Y viene un señor que hoy tiene 34, 35 años, y que venía al comedor. Ajá. Cuando era un niño de 12 años. Mirá vos. Y hoy es papá, tiene una empresa, y imagínate que en aquella época jugábamos las Olimpiadas Bautistas de adolescentes
y perdimos, nos eliminaron después de haber salido campeón las arbitrariedades, porque este niño en esa época no tenía ni siquiera su cédula de identidad ni su partida de nacimiento. Entonces, venía del interior, ¿verdad? Y bueno, en esa época le ayudábamos para que tenga sus documentos. Pero pasó el tiempo, se fue a otra ciudad, ahora volvió, y verle a él es una satisfacción de que todo aquello que sembramos vale la pena. Y, por ejemplo, a veces estoy en el supermercado y viene un alumno, ex alumno del colegio, y me dice, pastor, dice, estoy en tal universidad, estoy estudiando, gracias a la base del colegio, o matrimonios que uno va casado. Yo tengo en la iglesia gente ya 3 generaciones, los abuelos, los padres, los nietos. Sin duda. Y eso es una satisfacción, trae mucho gozo poder haber casado a parejas que sus hijos me ven como el abuelo, aunque todavía no soy abuelo. Son muy jóvenes, son muy jóvenes. Hay abuelos que son jóvenes, mira como yo, por y ejemplo. Esas son satisfacciones. Sí, mira, tu esposa es médica, ¿no? Sí. ¿Qué área más o menos? Ella es ginecóloga, especialista en TGI, que sería tracto genital inferior y colposcopía. Uh-huh. Le mando un beso a ella, una mujer de la cual me siento honrado y orgulloso. Me ha acompañado en el ministerio, mucho batalló con la familia, conmigo, con todo el servicio, y ella ha sido secretaria de la Federación Latinoamericana de TGI Colposcopía. Ahora, hace pocos meses atrás, entregó su mandato en Recife. Una referente de adolescencia aquí en el Paraguay. Y bueno, sigue estudiando. Paraguaya tenía que ser. Es paraguaya tenía que ser. Amar del estudio, y bueno, ha influenciado mucho en mis hijos. Qué bueno que me decís que te ayudó mucho en el ministerio, porque lo que yo quiero decir ahora tiene que ver un poco con eso. Ocurre que vos querías ser médico, doctor, vaya a saber cuál iba a ser tu disciplina, tu habilidad, endocrinólogo, cardiología o patología. Patología. Ibas a salvar muchas vidas, probablemente ibas a cooperar mucho en el ámbito de la salud, y eso está bien, ¿no? Los médicos, enhorabuena. Yo he tenido problemas médicos de salud y los médicos me han ayudado. Pero vos salvaste vidas para la eternidad juntamente con el apoyo de tu esposa. Más allá de lo que de mí, de vos y de otros pastores la gente pueda decir, ¿verdad? No hay dudas de que aquello que uno siembra para que sea primero una semilla que germina, después un árbol que crece, y un árbol que crece lleva mucho fruto, y esos frutos otra vez después tienen muchas semillas. Así es que da gusto ver una persona que dice, yo quería ser médico, algunos dicen, yo quería ser empresario. Está bien eso, ¿no? Para el que logró y lo es, bien. Más todavía si llega a ser una persona comprometida con Cristo, pero vos te dedicaste a Él, ¿verdad? Y tenés muchos hijos espirituales que ni siquiera los vas a conocer acá. Sí, bueno, aclarar nomás, ¿verdad? Yo no le salvé a nadie, o sea, fui instrumento de Dios. Se entiende, ¿verdad? Sí. No, y lo otro, Oscar, mira, justamente hablábamos del pastor José Micena. Él me decía, ¿por qué no terminás acá en el Pacífico? Me decía. Cuando en aquel entonces la universidad estaba empezando, yo le decía, no, Dios me llama a ser pastor. No voy a ir en contra de su voluntad ahora. Claro. Y no me arrepiento. Soy un agradecido a Dios. Soy un dichoso de haber abrazado el ministerio pastoral. Y necesitamos muchos pastores. Sí, se necesitan. Y para ser pastor hay que priorizar, tener bien claro que es un llamado de entrega total de la vida. Y yo animo a los jóvenes que tengan estudios, que
que tengan títulos, que eso no sea tampoco un limitante para servir en el ministerio pastoral. Totalmente. El ministerio bivocacional, ¿verdad? Y yo animo a la gente a acompañar a los pastores con fe. Los pastores son personas humanas con necesidades, pero con mucho amor para compartir la obra. Y ahí seguimos en San Antonio. ¿Cómo más o menos llegan las personas a ese local, a la iglesia? De repente hay gente que nos va a escuchar de la zona. Bueno, nos pueden encontrar en las redes, en Facebook, Iglesia Bautista El Sembrador, San Antonio, o si no, hay un famoso supermercado que está en la avenida. El único, el más grande. El más grande, que yo le digo el shopping de San Antonio, ¿verdad? Porque ahí nos encontramos todos. Sí. Ahí nace una calle asfaltada que está al lado de una seccional, y a unas 5 cuadras está el templo, el colegio, y la gente nos conoce en el barrio. A cualquier persona ahí de San Antonio le preguntas dónde queda la Iglesia Bautista El Sembrador o El Sembrador y te van a indicar, ¿verdad? ¿Las clases cuándo comienzan? Generalmente en el año. Nosotros empezamos el 10 de febrero. Sí, el 10 de febrero, preclase ya creo que es el día lunes 3, si no me equivoco. Y estamos deseosos de tener un año fructífero nuevamente. Es un colegio que tiene inglés intensivo, informática, robótica. Tenemos turnos extendidos, es decir, entran a las 7 de la mañana, salen a las 12. Nuestro nivel académico es de excelencia. Generalmente nuestros alumnos ocupan los primeros puestos en los exámenes de ingreso a nivel medio en San Antonio. Y así, es un colegio que está creciendo. Y se llama así también, ¿verdad? El Sembrador. El Sembrador. El pastor Jorge Rochay, un gran aporte a la comunidad paraguaya juntamente con su esposa. Ustedes ya escucharon la historia. Siempre nos va a faltar tiempo para hablar de las cosas que se hacen en virtud de nuestro país y del mejoramiento de las cosas. Por ahora el tiempo se cumplió. Yo quiero agradecerte, pastor. No, a vos, a tu familia que quiero y conozco mucho, Alicia, hemos compartido viajes, algunas reuniones, sí, cómo no, ocasiones, y siempre un corazón agradecido contigo, Oscar. A vos también, Jorge, y vamos para adelante, que nos quedan como 30 años de ministerio todavía. Amén, ¿sí? amén. Bueno, señores, esto ha sido la Iglesia Cristiana en la Transformación del Paraguay. Hasta la próxima.